Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, voy a presentar una cuestión de privilegio en nombre mío y también del bloque, porque obviamente el decreto, el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia 846/24, que trata sobre el canje de la deuda pública, primero, antes que nada, viola la Constitución Nacional. El artículo 4, el artículo 75, inciso cuarto, inciso séptimo, son atribuciones exclusivas del Congreso porque dice que arregla la deuda externa y la deuda interior. Ese es el artículo 75, inciso séptimo, donde le da atribuciones especiales al Congreso para el manejo de la deuda pública. Y obviamente que el Poder Ejecutivo, al emitir este DNU, este nuevo abuso del DNU, de la utilización de los decretos de necesidad de urgencia, es absolutamente violatorio de la Constitución Nacional. Aparte, en ese abuso están alterando la Ley de Administración Financiera en el artículo 65, donde especifica cómo tiene que renegociar el Poder Ejecutivo canjes de deuda que dicen mejorando el monto, mejorando el plazo y mejorando los intereses. Obviamente, esta es una acción solapada de negocios que está haciendo el ministro Caputo. Ya lo hizo. No es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo en tiempo de Macri. Estuvo acá en la comisión y dijo que estaba todo bien en mayo. Después que iban a venir los brotes verdes, una vez que se estabilizaba la economía. Nunca aparecieron los brotes verdes y después apareció el tema del Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Para poder cubrir el carrying trader que le dice que el Banco Nación hizo y que se fugaron prácticamente 80.000 millones de dólares de acuerdo al informe que tuvo el Banco Central en ese tiempo, aumentando la deuda casi el 100% del PBI. Este grupo Sturzenegger ya estuvo en el megacanje y sabemos lo que pasó con el tema del megacanje, el fracaso del megacanje y después obviamente vino la caída del gobierno de la Rúa. Ese fue Sturzenegger. Después estuvo en el Banco Central con Macri, hizo el desastre que hizo. Después vino Caputo, el desastre que hizo Sturzenegger fue primero en las LEVAC, después fue en las LELIC, y decía que habían bajado el déficit, ese cuento de bajar el déficit. Escondían el déficit bajo la alfombra, con títulos públicos. Duplicaron primero la base monetaria y después duplicaron la base monetaria en crédito. Me acuerdo que en ese momento eran 766.000 millones. Eso hizo Sturzenegger, se fue Sturzenegger y vino Caputo para arreglar el tema. Y después, el famoso 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, cuando tomaron la decisión que nos informó el presidente Milei cuando era candidato, el presidente Milei dijo que Caputo era un corrupto que había había destrozado 15.000 millones de dólares del Banco Central. Eso lo dijo el presidente Milei, ¿verdad? Bueno, no sé, ahora es el ministro de Economía más brillante de la historia. Pero ¿por qué la Constitución sabiamente otorga al Congreso el manejo de la deuda en el artículo 4, en el artículo 75, inciso 4 y inciso 7? Por esto que el pueblo quiere saber de qué se trata. Porque cuando nosotros nos enteramos de lo que hicieron los economistas, ya es tarde. Ya es tarde. Yo estoy preocupado, le digo, como argentino, y esto deberíamos tomar carta en el asunto por el tema del nivel que está tomando la deuda pública argentina. En diciembre, de acuerdo al informe que tenemos, que también es informe de la Secretaría de Finanzas, la deuda pública argentina estaba en 370.000 millones de dólares.
Hoy el último informe dice que es de 458.000 millones de dólares. Estamos hablando de 88.000 millones de dólares más. ¿Verdad? Entonces, yo creo que el pueblo argentino merece una explicación de qué está pasando con el tema del endeudamiento público y hay que tener cuidado con esto que están haciendo, porque este es un negociado terrible que están armando Caputo y sus amigos de los paraísos fiscales, sus amigos de afuera, de los fondos de 100 años. No se olviden que él hizo el endeudamiento de 100 años. Tenemos un informe de la auditoría en donde explica lo que hizo Caputo con el crédito de los 100 años. Nosotros tenemos que ser cómplices de eso. Porque después, ¿a quién le echan la responsabilidad? Al sector político. No. Acá ese mismo grupo, porque si nosotros vemos el programa anunciado por Milei, está basado en los 12 puntos que anunció Martínez de Oz. Calcado, ¿eh? Y el 17.000% calcado de Martínez de Oz. O sea, no existe diferencia. El programa que viene a anunciar Milei, que es un programa nuevo, revolucionario, déficit cero, todo un verso, un cuento. Lo anunció Martínez de Oz con 12 puntos que son exactamente los puntos que anunció el presidente. Ese cuento de 17.000% para justificar ese plan económico lo hizo Martínez de Oz. Una rara similitud de un gobierno de una dictadura, ¿verdad?, con ese mismo plan económico, que solamente se puede hacer por la fuerza, que generó la deuda externa más grande que tuvo el país, que la democracia nunca pudo pagar. Más de 45.000 millones de dólares. A partir de ahí el gobierno de Alfonsín, obviamente que se fue a 88, y después fue creciendo, y después cayó el desastre del megacanje, caída del gobierno, deuda equivalente al 167% del PBI, recomposición, default de la deuda, Néstor Kirchner, recomposición, caída, negociación del 75% de quitas. La verdad que hasta muchos decíamos, ¿será que lo va a poder lograr? Y lo logró. Tanto el gobierno de Néstor como de Cristina, después de recibir 167% del PBI, cuando se va Cristina, estaba por debajo del 40% de la relación de la PBI, con un PBI de casi 630.000 millones de dólares. Yo siempre comparo los programas. Estos programas económicos que está aplicado por el equipo económico de Milei es el mismo programa, como dije anteriormente, de las dictaduras. ¿Qué trae? Caída del PBI, caída del empleo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, caída de la inversión pública, caída. Y hoy estamos viendo los resultados. Miren los resultados. La caída estrepitosa que tuvo la industria argentina en este tiempo con este mismo programa. La caída del consumo. Por esto que ya se explicó acá. Gente de la docencia en línea de pobreza. Ayer recibimos a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Están descuartizando el sistema de energía atómica nacional. Todos con sueldos por debajo de la línea de pobreza. Están desarticulando a ARSAT y todo eso para entregarle negocio a amigos de Caputo, de Sturzenegger, ahora de Milei, a los amigos de la Embajada Americana, destrozando la Argentina como institución, destrozando el Estado. Y obviamente que nosotros no podemos compartir esto, porque este programa económico solamente está trayendo sufrimiento al pueblo argentino. Y por eso necesitamos realmente de que se constituya la Comisión de Control de Deuda para que el ministro venga y dé las explicaciones correspondientes. Y aparte de eso, vamos a trabajar, espero, entre todos juntos para rechazar este DNU, que es verdaderamente vergonzoso. Estamos hablando de el valor técnico, acá me puede corregir gente que conoce economía, que está en 96 como valor base, y dice que el valor de mercado, o sea, me mostraron obviamente los números, 56. Una diferencia de 40. ¿Quién no va a querer hacer ese tipo de negocio? Aparte ya están preparados los que van a hacer ese tipo de negocio, ¿verdad? Entonces, ellos van a hacer los negocios, evidentemente. Después aparece Sturzenegger con el 99% de su patrimonio fuera del país.
Y después aparece Macri con los paraísos fiscales, ¿verdad? Y después aparece el ministro Caputo de vacaciones, se va, porque esto tiende al desastre. Entonces, la economía está cayendo de una forma estrepitosa. Y este plan no da resultado. Es como dijimos acá, es la economía estúpido. El plan económico ya fracasó. Y están tratando de enmendar con este tipo de arreglo. Vence en enero deuda por 2.890 millones, o sea, 2.900 millones de dólares. Y en julio otros casi 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. El gobierno, esto que dice el cuento chino de que tiene la reserva, de que va a hacer va a producir la dolarización, otro cuento chino. Para hacer la dolarización entre lo que es base monetaria y los depósitos necesita 90.000 millones de dólares. Por eso el presidente dice, no vamos a poder hacer por ahora hasta que nivele, dice, la inflación y el dólar. Otro perro. Estamos realmente en una situación grave. Entonces, hay que trabajar inmediatamente, primero, para desestimar este DNU que viola la Constitución y que ataca las atribuciones del Congreso. Segundo, constituir la Comisión de Control de Deuda del Congreso para que el Congreso haga uso de sus atribuciones y le pida a los funcionarios la explicación que corresponde. Y tercero, nosotros vamos a desconocer todo trato que hagan fuera de la Constitución, de la Ley de Administración Financiera y obviamente de lo que se apruebe en el presupuesto nacional, porque el presidente vino, hizo la presentación del presupuesto, tuvo un apagón mediático impresionante que cada vez cayó. Había un canal de televisión que estaba transmitiendo, le daba 0 el rating. Eso es cuando alguien está enojado y te dice, mira, no te quiero escuchar más. Dejá ya de mentirme, no te quiero escuchar más. Es evidente que hay una caída que es muy fuerte de la confianza del gobierno y esto cada vez se profundiza más y se va a profundizar más porque no va a haber recursos para las provincias, de acuerdo a lo que dice el presupuesto. No va a haber recursos para la educación, no va a haber recursos para la salud, no va a haber recursos para la inversión pública y sí va a haber recursos para estos delincuentes que están manejando el sistema financiero argentino, que están haciendo negocio propio a costa del hambre, la miseria, la pobreza y la indigencia de muchos argentinos. Venimos a denunciar esto ante el pueblo argentino y vamos a rechazar cualquier tipo de acuerdo, porque obviamente esto es un delito el que están cometiendo, están defraudando a la administración pública y eso se tiene que saber porque nuestro bloque va a actuar en consecuencia. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, senador Mayans.